Entonces, continuando con la sesión 7, vamos a ver sobre las relaciones trigonométricas. Como ya vimos, ya hicimos algunas cuentas y revisamos algunas propiedades de ángulos. Entonces, ahora vamos a entrar a algo un poco diferente. Se trata sobre las relaciones trigonométricas y los sistemas de medición. Para entrar un poco en resumen, estas razones trigonométricas son estas que se mencionan por acá abajo, que supongo que ya han escuchado en alguna parte o incluso ya las han usado, que son la función seno, coseno y tangente. Y estas, como cualquier otra función, tienen sus funciones inversas o recíprocas, que son cotangente, secante y cosecante. ¿Ok? Entonces, para empezar, vamos a revisar lo que son los sistemas de medición. El primer sistema de medición se llama sistema sexagesimal. Este consiste en dividir una circunferencia en muchas partes, en particular en 360 partes. Pueden imaginar que ustedes dibujan una circunferencia y lo que van a hacer es dividir esta circunferencia en muchas partes. En particular, a mí me gusta verlo de esta manera. Si ustedes agarran y juntan dos transportadores, pues cada transportador está dividido en 180 grados, es decir, 180 partes. Entonces esto de dividir la circunferencia en 360 partes es precisamente como si juntaran dos transportadores, ¿okay? Donde cada una de las partes corresponde a un grado. ¿Okay? Sin embargo, como en el caso de un metro lo tenemos dividido en 100 partes, pero a su vez cada una de esas partes las podemos dividir en algo más pequeño. Entonces, en el caso de los grados, ocurre exactamente lo mismo. Cada grado puede dividirse en minutos, que es lo que dice aquí. Un grado va a equivaler a 60 minutos, y a su vez, cada minuto va a poder descomponerse en segundos. ¿Ok? Y este símbolo que ven aquí, bueno, es el símbolo que ya conocen de grados. Este símbolo va a ser para minutos, y este otro símbolo, que son dos comillas, va a ser para segundos. ¿Ok? Es importante que recuerden estas equivalencias, ya que van a servirles para los ejercicios que vienen al final. Ok. Un primer ejemplo para escribir un ángulo es el siguiente. Aquí está escrito un ángulo en esta notación sexagesimal. Es decir, tenemos 25 grados con 36 minutos y 14 segundos. Así es como se lee. Pero, ¿cómo hacemos para representar esa forma de escritura a el sistema decimal que conocemos? Es decir, para representarlo de esta manera. Simplemente como 25.603 grados. ¿Okay? Si se dan cuenta, aquí hay una cantidad intermedia que es 25 grados y tiene 36.233 minutos. ¿Okay? Lo que en realidad está pasando es que vamos a tener esta forma sexagesimal y primero vamos a empezar a dividir la cifra que está más a la derecha, en este caso los segundos. ¿Okay? Entonces lo que se hace primero es tomar eso, en este caso los segundos, que sería el 14, y lo dividimos en 360. ¿Okay? Ese es el primer paso para pasar del sistema sexagesimal al decimal. Y cuando uno hace esta división, esto es 0.233 y siguen muchos 3 aquí. ¿Okay? Entonces ahora, esto que nos dio aquí, se lo vamos a sumar a la cifra que aparece a la izquierda, es decir, a los minutos. ¿Ok? Entonces, en este caso, el segundo paso sería sumar los minutos, que son 36 más
0.233. Y esto es igual a 36.233, que es justamente lo que aparece aquí, en esta parte. ¿Ok? Casi no se escucha, Gerardo, ¿le podríamos subir un poquito el volumen? ¿Ustedes escuchan, jóvenes? Sí, maestra. Ok, un poquito más de volumen para que lo podamos escuchar mejor. Ok, entonces el segundo paso es sumar, repito, sumar esto del primer paso con la cifra de la izquierda, y eso nos da esta cantidad. Entonces ahora escribimos los grados junto con esta cantidad, que simplemente serán los minutos, y queda de esta forma. ¿Ok? Y ahora, para pasar a la última forma, lo que hay que hacer es tomar ese número que nos dio, el 36.233, y de nuevo lo dividimos entre 60. 36.233 lo dividimos entre 60. Cuando hacemos esa división, da aproximadamente 0.6038 y más cifras decimales. ¿Ok? Entonces, el último paso ahora es sumar este número que nos dio con la última cifra que tenemos a la izquierda, en este caso el 25. Entonces, al sumarlo, pues nos queda 25.603, y eso ya es completamente la notación decimal de los grados. ¿Ok? Es así como se pasa del sistema sexagesimal al sistema decimal. ¿Ok? Y esto es lo mismo que aparece de este lado. Sobre este paso, ¿hay alguna pregunta? El siguiente sistema de medición es el sistema circular, que va a ser el siguiente. ¿Ok? Este sistema circular está basado en algo que se llama un radián. Como el nombre lo indica, va a estar muy relacionado con el radio. Si nosotros tenemos esta circunferencia que aparece acá, de un cierto radio, no importa cuál sea la medida del radio por el momento, tenemos su radio, ¿no? Imaginemos que tenemos un hilo y cortamos ese hilo con la medida del radio. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar ese hilo y colocarlo sobre la circunferencia. ¿Sí? En este caso, en esta primera parte. Si hacemos eso varias veces, conservando la misma medida de ese hilo, colocándolo alrededor de la circunferencia, vamos a notar algo, que ese hilo va a caber exactamente 6 veces. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, y va a faltar una pequeña fracción. Esa pequeña fracción es 0.2832 veces. ¿Ok? Siempre el radio va a caber en una circunferencia en la que sea esa cantidad que se especifica ahí, 6.2832 veces. ¿Ok? Y a cada parte donde cupo el radio se le llama un radián. ¿Ok? Entonces, eso se va a ocupar como referencia para escribir a todos los ángulos. Se van a escribir en términos de estos radianes. O siendo un poco más precisos, podemos escribir esta cantidad en términos incluso de pi. ¿Ok? Por acá se especifica. Como una circunferencia, sabemos que equivale a 360 grados, pues entonces esa equivalencia va a ser la siguiente. 360 grados equivale a 2 pi radianes. ¿Ok?
De nuevo, deben tener presente estas relaciones de equivalencia, ya que lo van a ocupar para transformar de un sistema a otro, ya sea del sistema decimal al sistema circular o viceversa. ¿Ok? Y aquí como tal pi es el número que conocen, el valor de pi 3.1416, y entonces esa es la equivalencia entre circular y decimal. ¿Ok? Entonces teniendo estos dos sistemas de medición, podemos pasar a lo que se llama las razones trigonométricas. ¿Ok? Estas razones trigonométricas están muy relacionadas también con el triángulo rectángulo que ya ocupamos alguna vez en el teorema de Pitágoras. Si recuerdan, para el teorema de Pitágoras, el triángulo rectángulo, los lados tenían nombres específicos. El lado más grande lo llamamos la hipotenusa y a los lados más pequeños los llamamos los catetos. ¿Ok? Pero ahora vamos a tener una cierta particularidad. Nos vamos a fijar en los ángulos que se forman aquí, los que no son de 90 grados. Nos fijamos en ellos y dependiendo de en qué ángulo nosotros estemos, es que los catetos van a adquirir un nombre. Por ejemplo, si nos estamos fijando en el ángulo alfa, este que tenemos acá, este cateto, como es el cateto que tiene al lado o está junto de, le vamos a llamar cateto adyacente, ¿ok? Que es lo que aparece por aquí. Ese va a ser el cateto adyacente y por simple vista, al cateto que está de este lado, el cateto A, está opuesto al ángulo, entonces a ese le vamos a llamar cateto opuesto, ¿ok? Este es cateto adyacente y este es cateto opuesto, ¿ok? Pero si en lugar de fijarnos en el ángulo alfa, ahora nos fijamos en el ángulo beta que tenemos acá, las cosas cambian un poco, ya que ahora este cateto es el cateto que está junto al ángulo, entonces este sería mi cateto adyacente, y el cateto que está en el otro lado, de manera opuesta, es el cateto B, entonces ese sería mi cateto opuesto. ¿Ok? Entonces esos nombres dependen, de nuevo, del ángulo en el que yo me esté fijando, ya sea en el beta o en el alfa. ¿Ok? Y eso es importante porque las razones trigonométricas ocupan esos nombres. Cateto adyacente y cateto opuesto. Y bueno, la hipotenusa, pero la hipotenusa nunca cambia de nombre. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Aquí podemos ver las razones trigonométricas, que son estas tres que tenemos aquí. Seno, coseno y tangente. Y se abrevian como aparecen entre paréntesis. Sen, cos y tan. ¿Ok? Y cada uno siempre debe estar junto con un ángulo. Por eso siempre se escribe como aparece aquí. Seno de un ángulo, o coseno de un ángulo, o tangente de un ángulo. ¿Ok? Y de acuerdo a la figura, a este triángulo rectángulo, por ejemplo, el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en nuestro triángulo rectángulo, si yo quisiera calcular el seno de alfa, sería cateto opuesto, pero vimos que su cateto opuesto es este cateto A, entonces sería A entre la hipotenusa siempre es C, ¿ok? Pero si ahora queremos calcular el seno de beta, ahora el cateto opuesto ya no es A, ahora es B, entonces sería B entre C, ¿ok? Entonces es importante por eso que ustedes sepan identificar quién es el cateto opuesto y quién es el adyacente, dependiendo del ángulo, para poder calcular sus razones trigonométricas, ¿ok? Eso es para el seno del ángulo, pero ocurre exactamente lo mismo para el coseno. El coseno me dice que es cateto adyacente entre hipotenusa, entonces, por ejemplo, el coseno de alfa
sería el cateto adyacente, aquí tenemos alfa, el cateto adyacente es B, entonces sería B, C, que es la hipotenusa. Y el coseno de beta es igual al cateto adyacente, pero el cateto adyacente de beta es A, entonces sería A entre C, que es la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, de nuevo, es importante que sepan identificar bien los catetos para poder calcular de manera correcta todas las razones trigonométricas. Y lo mismo va a ser para la función tangente. ¿Ok? Tangente de alfa es igual a cateto opuesto, pero el cateto opuesto a alfa es A, sería A entre el cateto adyacente. El cateto adyacente a A es B, entonces sería A sobre B. ¿Okay? Y para beta, tangente de beta, es igual a cateto opuesto. El cateto opuesto a beta es B, sería B sobre A, que es el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces así se calculan las razones trigonométricas. Y esto que tenemos aquí de seno, coseno y tangente son funciones, siguen siendo funciones matemáticas, como la línea recta, como la función cuadrática, como la función hiperbólica, o sea, son funciones. Y si recuerdan, muchas de esas funciones, como la línea recta, la cuadrática o la cúbica o alguna otra, tenían sus funciones inversas. Pues lo mismo va a ocurrir aquí. Estas funciones tienen funciones inversas o recíprocas. Y estas funciones recíprocas son estas que aparecen aquí abajo: cotangente, secante y cosecante. ¿Ok? Y se abrevian de la manera que aparecen entre paréntesis: cot, sec y CSC. ¿Ok? Y cada una, bueno, aquí aparecen en orden. Por ejemplo, la cotangente es la función recíproca de la tangente. El coseno tiene su función recíproca, que es la secante. Y por último, la función seno tiene su función recíproca, que es la cosecante. ¿Ok? Y sus expresiones aparecen aquí, a la derecha. Por ejemplo, primero, la cotangente es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Si no se quieren aprender estas tres, aparte de las que están acá arriba, lo que pueden hacer es, por ejemplo, para la cotangente, se obtiene si ustedes hacen esta división: 1 entre la tangente del ángulo. ¿Ok? Entonces lo que tendrían que hacer es sustituir lo que vale la tangente, es decir, esa relación, y sería 1 entre cateto opuesto entre cateto adyacente. Si ustedes hacen esa división con la ley del sándwich, 1 entre 1 sobre cateto opuesto, cateto adyacente, ustedes hacen la ley del sándwich y esto les queda cateto adyacente entre cateto opuesto. Y es justamente la fórmula que aparece aquí de la cotangente. ¿Okay? Cateto adyacente entre cateto opuesto. Y lo mismo va a ocurrir para las demás funciones. La secante, en este caso, que es la función inversa del coseno, hacen exactamente lo mismo. Pueden agarrar y dividir 1 entre el coseno del ángulo, sustituir lo que vale el coseno, es decir, 1 entre cateto adyacente entre hipotenusa, hacer la división con la ley del sándwich, y lo que les queda es hipotenusa entre cateto adyacente. Y eso es justamente lo que aparece aquí, la fórmula de la secante. Y lo mismo van a hacer para la tangente. Hacen 1 entre tangente y lo que van a obtener va a ser, perdón, para la función seno, hacen 1 entre el seno del ángulo y lo que van a obtener es
la función recíproca, que es la cosecante. ¿Ok? Digo, igual creo que aprendérselo de memoria no es tan complicado si hacen todos los ejercicios que aparecen. Se les va a quedar grabado. ¿Okay? Y esas serían las expresiones de las razones trigonométricas y sus recíprocas. Vamos a hacer el primer ejercicio de las actividades para convertir el sistema decimal a sexagesimal. ¿Ok? Entonces, si tenemos esa cantidad, que es 61.24 grados, lo que hay que hacer es primero agarrar la cifra que aparece a la derecha del punto. ¿Okay? En este caso es el 0.24. ¿Okay? Vamos a agarrar esa cifra nada más, primero. Y un poco contrario a lo que hicimos en el sistema sexagesimal, en este caso no vamos a dividir, sino vamos a multiplicar. 0.24 lo multiplicamos por 60. ¿Okay? Cuando ustedes hacen esa multiplicación, les queda 14.4. Entonces ahora, de ese número que nos da, vamos a tomar el número entero y lo vamos a convertir en minutos. Es decir, tomamos simplemente el 14 y eso van a ser los minutos. ¿Ok? Hay que dejar guardado por aquí esto. El tercer paso es de nuevo tomar el número que aparece a la derecha del punto decimal, es decir, 0.4, y también lo multiplicamos por 60. ¿Okay? Entonces, 0.4 por 60 es igual a 24. Entonces, por último, ese número lo convertimos o lo escribimos como segundos. Y eso es todo. Ahora, este número que tenemos aquí, lo vamos a escribir como 61. Tomamos el número entero, eso van a ser los grados. Por aquí en el segundo paso calculamos los minutos. Y en el último paso encontramos los segundos. ¿Ok? Y esa sería la manera correcta de pasar del sistema decimal al sistema sexagesimal. Solo aquí un detalle. Si por alguna razón, por ejemplo, este número en el segundo paso hubiese sido mayor que 60, por ejemplo, no sé, 73.4, por ejemplo. ¿Ok? Aquí en el segundo paso, sí, tomaríamos a este 73 como los minutos, pero a la hora de escribirlo acá, por ejemplo, que tuviéramos estos 61 grados con 73 minutos y 24 segundos, lo que tenemos que hacer, o lo que tenemos que considerar y tener en cuenta, es que estos números de los minutos y los segundos deben ser menor que 60. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que haríamos es restarle 60 a esta cantidad que son los minutos. ¿Okay? Si nosotros restáramos 60, nos quedarían simplemente los 13 minutos, 24 segundos. Y como le restamos 60, ustedes deben recordar que en la parte de arriba decía que un grado equivale a 60 minutos. ¿Okay? Entonces, esos 60 que restamos aquí equivalen a un grado. Entonces, eso se lo vamos a sumar a la cifra que tenemos a la izquierda. Entonces, en lugar de tener 61 grados, vamos a tener 62 grados con 13 minutos y los 24 segundos. ¿Ok? Eso es cuando cualquiera de estas dos cantidades, ya sea los minutos o los segundos, sean mayor Más que a los 60.
Ujú, ¿sí? rebasan los 60. Entonces, eso es lo que se hace. Hay